presenta Noticias 1. Buenas noches, aquí están nuestros titulares. Decenas de artistas y más de 50.000 manifestantes vivieron hoy en Bogotá una histórica jornada de protesta pacífica y musical. Las imágenes del video de Noticias 1 que registró el momento del impacto del SMAT a Dylan contradicen la versión del capitán que le disparó. Examinamos los temas pendientes que tienen los candidatos a fiscal general y les encontramos problemas. Carlos Valdés, que renunció a medicina legal por error en un análisis forense, ahora gana en la fiscalía más de 18 millones de pesos al mes. Antioqueños le reclaman a su gobernador por tirar al piso su bandera. Y en los deportes, don Germán Arango. Mabel, después del histórico festejo por la estrella 14 de la Mechita, viene una nueva final para el América, la de los contratos. Difícil retener a Michael Rangel o a Duván Vergara, aunque se anuncian posibles refuerzos para la Libertadores como Adrián Ramos. La otra cara del fútbol, de la alegría a las deudas con los salarios, a los incumplimientos en los contratos. Difícil año para equipos como Cúcuta, Bucaramanga, Real Cartagena, pero no son los únicos. Nadie en el mundo puede levantar más peso que este señor. Es de Pereira. Le vamos a contar de quién se trata. Y esto es Punto Final con Daniela. Artistas nacionales se unieron en un canto por Colombia para representar la voz de los ciudadanos que se han manifestado en las calles por estos días. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La protesta que hoy tomó un tono artístico en las calles de Bogotá. Frente al desorden que todavía anuncian los detractores, los manifestantes hoy salieron a bailar al ritmo de las consignas de la protesta y de las canciones de decenas de artistas que se unieron, y en la que no se reportó ningún incidente de perturbación de la paz ciudadana atribuible al paro. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. El paro nacional corrió hoy por cuenta de cantantes populares, de actores, bandas musicales que instalaron tarimas en 3 sitios de Bogotá para protestar pacíficamente y divertirse al tiempo. Juan Fernando Barona. Mabel, a pesar de lo que predecían los detractores del paro y de los insultos que recibieron los artistas en las redes, esta fue la jornada más tranquila desde el 21 de noviembre. La carrera séptima se convirtió hoy en un río humano con decenas de miles de personas que salieron en una nueva jornada de movilización, pero esta vez convocada por los artistas a través de redes sociales. El Planetario Distrital de Bogotá fue el punto de encuentro de los artistas que cantaron durante toda la mañana, mientras que iban llegando más marchantes. Aquí estamos empuñando el arma más importante, mírala, la música. La música y el micrófono que hoy están al servicio de la gente. Una tractomula adecuada como tarima móvil para que los artistas cantaran partió del Planetario hasta el Parque Nacional, en donde tuvo su primera parada. Acá les demostramos que podemos cantar por Colombia y hacerlo de manera pacífica. Mientras que la tarima móvil salía con destino hacia el parque, los hippies se unían más colombianos al vehículo, unos con sus hijos, otros con sus mascotas, pero todos protestando en contra de las políticas del gobierno. En el parque Los Hippies había más artistas esperando la tarima móvil. Con el paso del tiempo se empezó a llenar hasta el punto que desbordaron el parque. Es la primera vez que asisto a esto, pero me parece fabuloso. Las cosas que este gobierno y los gobiernos en general y los políticos tienen que empezar a entender es que tenemos un potencial enorme con nuestra gente joven. A las 3:40 de la tarde llegó el carromato a la calle 85 con carrera 15. Aunque en ese momento llovía, la gente celebró y siguió cantando. Incluso la comunidad indígena que está en Bogotá acompañó el concierto móvil. Espectacular, para nosotros es de mucha alegría encontrarnos con toda la ciudadanía de Bogotá y sobre todo mediante el arte, la música y la palabra y la poesía poder expresar toda esta inconformidad.
Al final de la jornada, Adriana Lucía no disimuló su alegría por haber convocado a más de 10.000 personas en un canto por Colombia. Nos han dado muy duro y esto es la recompensa. ¿Valió la pena? Valió la pena. En las proclamas del paro se destacan temas como el rechazo a la reforma tributaria y las normas de transparencia en la contratación, pero durante las marchas el Congreso votó la reforma tributaria y se negó a discutir sobre los pliegos tipo de la contratación estatal. Eduardo López Júquer. Mabel, los ambientalistas también están en las calles para que se prohíba el fracking, pero el Congreso rechazó la iniciativa también mientras ocurrían las marchas. Nosotros pensábamos que en la reunión que tuvimos con el presidente del Senado y las bancadas era una reunión sincera. Las palabras del vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores, Percio Yola, reflejan el sentimiento de los promotores del paro por los proyectos que avanzaron en el Congreso y por los que se hundieron esta semana. ¿Cómo se le ocurre que el primer punto del paro sea no a la reforma tributaria y lo primero que hagan sea aprobar la reforma tributaria en primer debate? Es particularmente repudiable, repito, que estén aprobando la reforma tributaria. Es que esa es una reforma tributaria tremendamente retardataria, regresiva. Pero las molestias de las protestas en la calle van más allá de lo aprobado en el Congreso. En Cámara y Senado han sido negados proyectos para combatir la corrupción, promover la transparencia en la contratación pública, proteger el medio ambiente y reconocer derechos de la gente. La Cámara de Representantes tuvo la oportunidad de debatir el proyecto de pliegos tipo y no estuvo dispuesta a correrla en el orden del día. Hundieron la ley de eutanasia, que es un derecho fundamental reconocido en buena parte del mundo. La prohibición al fracking fue derrotada abrumadoramente en el Congreso. Los partidos de oposición consideran que tanto el gobierno como el legislativo se niegan a escuchar la voz de la calle. Nos toca bajarnos el salario, nos toca asumir que no nos podemos atornillar en el poder, nos toca realmente reconocer que hay que generar pliegos tipo para que no se roben la contratación pública. Siguen legislando y gobernando de espaldas al pueblo. Es el desdén absoluto a los reclamos ciudadanos. Este martes, en plenaria de Senado, los ministros de Trabajo y Hacienda fueron citados para explicar qué hará el gobierno para superar las protestas que ya cumplen 20 días y satisfacer los anhelos populares. Y fíjense que los paros anteriores habían tenido como protagonistas a los transportadores que en este han brillado por su ausencia, según algunos porque respaldan al gobierno. Enrique Tapias. Mabel, ellos dicen que no, que de hecho tienen reparos graves sobre sus obligaciones para fiscales y están de acuerdo con las reivindicaciones del paro, pero negocian los suyos aparte. Así registraron los medios el anuncio de los representantes de los camioneros de no participar en las marchas que iniciaron contra el gobierno el 21 de noviembre. Transportadores y taxistas respaldan al gobierno ante el paro nacional. Transportadores no apoyarán el paro y respaldan al gobierno. Camioneros y Sintrainagro no apoyan el paro. Aunque no participan del paro, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera, que reúne a la Asociación Nacional de Transportadores, la Asociación de Transportadores de Carga, la Confederación Colombiana de Transportadores y la Fundación de Camioneros de Colombia, sí apoyan las causas por las que los colombianos están protestando desde hace 18 días. Nosotros somos solidarios con los marchistas. En este momento nosotros respetamos profundamente lo que son las marchas, las protestas, porque es verdadero y es justo lo que la gente está pidiendo. Según el líder de los camioneros, aunque hay diálogo con el gobierno, los problemas del gremio continúan, como el pago de pensiones y parafiscales sobre el total del flete, cuando de este solo reciben una utilidad del 10%. No sabemos cómo el gobierno no va a tomar en cuenta los gastos que se tienen en un equipo de carretera y van a hacer que paguemos pensiones y parafiscales por un dinero que se recoge en masa, en bruto. No, eso tiene unos gastos. El gremio de transporte de carga no apoya el paro porque tiene contacto directo con el gobierno, gracias a que hace parte del Consejo Gremial Nacional que reúne a los empresarios del país. Nosotros en el sector transporte carga consideramos que existen los canales de comunicación suficientes con el gobierno nacional, tanto con el presidente de la República, donde Colfecar a través del Consejo Nacional Gremial nos reunimos casi que mensualmente con el presidente. Sin embargo, están pendientes de que en la reforma tributaria se apruebe la promesa del gobierno de eliminar el IVA para la compra de camiones nuevos después de chatarrizar los viejos. Noticias 1 aplicó las herramientas de edición de video para aclarar los cuadros en los que una de nuestras cámaras grabó el momento en el que el disparo se dio al impacto contra Dylan e Ignacio Gómez tiene el reporte.
Mabel, el video demuestra que Dylan no corría agachado y que el disparo no fue a sus piernas, como lo sostiene la versión policial, y también que le dispararon a los socorristas. El laboratorio de video de Noticias 1 analizó en detalle las tomas de nuestro camarógrafo Luis López sobre el disparo mortal a Dylan Cruz. Hay una persona herida, vamos a tratar de ver qué fue lo que sucedió. Y encontró que en dos puntos diferentes de este video se ven los movimientos del estudiante y del policía. Un acercamiento a la imagen de Dylan muestra el momento exacto del impacto en su cabeza y deja claro que él no corría agachado, como lo declaró el SMAT, y que el policía no le disparó a los pies. Un acercamiento aún mayor muestra el impacto en un solo píxel. Y también que mientras se organizaba la atención médica, los policías lanzaron una bomba aturdidora al lado de la camilla. Y la versión del policía en cuestión, un capitán de apellido Cubillos, ha sido publicada en varios medios de comunicación, pero no coincide con la que vieron los manifestantes ni con la que grabaron en video sus testigos. Víctor Ballestas. Mabel, el capitán dice que se sintió atacado y que Dylan le habría devuelto al SMAT una de sus granadas, pero los videos y testigos del momento también desmienten su versión. En la versión que se ha publicado de sus descargos, el capitán Cubillos, que vestía la armadura marcada con el número 003478, dice que cumplió lo que señala el protocolo cuando accionó la escopeta calibre 12 contra Dylan el pasado 23 de noviembre porque, según él, era necesario repeler el ataque de unos encapuchados. De esta escena es testigo el grupo de defensores de derechos humanos liderado por Franklin Castañeda. Ese día las movilizaciones fueron particularmente pacíficas, no hubo reporte de papas explosivas, no hubo reporte de molotov, no hubo reporte realmente de hechos que generaran un nivel tal de violencia que habilitara el uso del arma escopeta calibre 12 que se utilizó para asesinar a Dylan Cruz. La misión del capitán Cubillos consistía en despejar la avenida 19 e impedir el acceso de los manifestantes a la Plaza de Bolívar por órdenes del comandante nacional del SMAT, y admite que se negoció con los estudiantes el desvío de su marcha, tal como lo muestra el video. Se intentan dispersar hacia la parte oriental, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Pero el capitán insistió en que cumplió la norma que lo autoriza a accionar la escopeta para frenar una amenaza inminente de violencia contra él y sus hombres. Al pasar la carrera quinta se incrementa el lanzamiento de objetos contundentes contra el SMAT. En esos momentos, frente a nosotros se produce una explosión. De inmediato se lanzan gases ya que los agresores se encuentran a poca distancia. Somos atacados desde los costados y al acercarnos a la calle 19 con Cuarta, observo cómo varias personas que cubren sus rostros lanzan elementos contundentes y ante el incremento en la agresión y la detección de este nuevo peligro inminente, tomo la decisión de disparar una munición de impacto contra los agresores. En este caso, el video prueba lo contrario, pues el SMAT interrumpe la negociación con los gestores de convivencia y resuelve ir por los manifestantes, que a esa hora se unían con otro grupo de estudiantes que huía de otra unidad del SMAT por la carrera cuarta. Estamos en pleno corazón de Bogotá. La cámara de nuestro reportero Luis López captó al capitán Cubillos disparando su escopeta calibre 12 contra los manifestantes y al otro grupo SMAT lanzando gases. Las múltiples imágenes de la escena demuestran que solo Dylan, que no estaba encapuchado sino con una pañoleta para protegerse de los gases, recogió una cápsula, pero no la devolvió a los agentes del SMAT ni puso en riesgo a la comunidad porque el carril norte de la calle 19 había sido previamente desocupado a punta de gases, tiros de beanbag y aturdidores. Después de que Dylan cayó, en nuestra cámara se ve al capitán Cubillos reportando el incidente por radio mientras retrocede ante los reclamos de los manifestantes. Y en un ejercicio de verificación de los datos públicos de los candidatos a fiscal general que presentó el presidente Iván Duque, Noticias 1 constató que los 3 aspirantes tienen temas pendientes por responder. Guillermo Gómez. Mabel, el primero de ellos es Camilo Gómez, quien fue abogado y miembro de junta de la empresa de un noble español cuestionado por sobornos y estafa.
La aristocrática familia española Pérez Maura, emparentada con duques y condesas y con la Casa Real, ha tenido relaciones de amistad y de negocios con Colombia, en particular con el expresidente Andrés Pastrana y con el hoy candidato a fiscal general, el abogado Camilo Gómez, excomisionado de paz y hoy director de la Agencia de Defensa del Estado. Mano de obra no calificada. Cuando Pastrana era mandatario, le concedió en 2001 la nacionalidad colombiana a Ramón Pérez Maura, columnista del periódico español ABC, conocido por sus posiciones de derecha. Matándose entre sí. También es conocida la estrecha amistad de Pastrana y de Gómez con el expresidente español José María Aznar, de la misma línea política de los Pérez Maura. Ahora, dos de los miembros de la familia, Álvaro y Ángel Pérez Maura, enfrentan un escándalo por una investigación penal internacional por estafa que les iniciaron tras venderle a una firma holandesa parte de los activos de su empresa, la terminal de contenedores de Barcelona TCB, sin advertirle a la compradora que TCB enfrentaba un gran proceso de corrupción en Guatemala por sobornos al entonces presidente de ese país, Otto Pérez Molina, y a su vicepresidenta, con alrededor de $30 millones para que le adjudicaran la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, el cual, en efecto, obtuvieron. Se llama TCQ. En Colombia, la empresa naviera de los Pérez Maura obtuvo, en época del gobierno Uribe, la concesión de la terminal de Buenaventura, que se llama TCBuen, de Ángel Pérez Maura, y su empresa fue abogado y miembro de junta directiva durante varios años el candidato a fiscal general Camilo Gómez. Yo te chuzo, tú me chuzas. En marzo de 2017, Gómez presentó renuncia de su puesto en la junta a los directivos de TCBuen. Según reportes de prensa, también fue portador de la renuncia del socio Ángel Pérez Maura en 2016, justo en el momento en que se iniciaba el escándalo mediático y judicial de los sobornos en Guatemala al presidente Pérez Molina. En una entrevista concedida a la W Radio ese año, Camilo Gómez dio explicaciones al respecto. El lío es una acusación solo en Guatemala y no más una acusación de corrupción que tiene que ver con el presidente Otto Pérez, pero desconozco los detalles y el lío pues no, en Colombia no tiene ninguna ramificación. En todo caso, la empresa naviera que controla los contenedores del puerto de Buenaventura de Ángel Pérez Maura también fue adquirida en un 60% por la holandesa APM, que hoy los denuncia penalmente. En el mundo moderno. En conversación con Noticias 1, Camilo Gómez aseguró que no tuvo nada que ver con la negociación con la holandesa y que se retiró por completo de sus actividades con los Pérez Maura. Clara María González es otra de las candidatas a ser fiscal general. Ella fue apoderada de Yidis Medina en el Consejo de Estado cuando, recuerden, esta le mintió a las Cortes. Patricia Uribe. Mabel, entrevistamos a Yidis y ella nos contó cómo esta abogada y otro colega suyo la entrenaron para falsear la realidad de la Yidis política, que se conocería en Noticias 1. Yidis Medina, la excongresista que cambió su voto en contra de la reelección de Álvaro Uribe a la presidencia para depositarlo a su favor el 4 de junio de 2004, recordó que Clara María González, hoy candidata a fiscal general, fue su abogada cuando le mintió a la Corte Suprema sobre los motivos que tuvo para modificar su posición política en la primera investigación que la corporación le abrió por estos hechos. Que siempre mintiera y dijera que no, que nunca me ofrecieron, que nunca me dieron, siempre fue en ese contexto. Yidis conoció a la candidata a fiscal general Clara María González, hoy secretaria jurídica de la Presidencia de la República, en una reunión en el Hotel Dan del norte de Bogotá, organizada por Héctor Echeverry, hermano del consejero principal del presidente Uribe, Fabio Echeverry Correa. Como se recuerda, este es el padre del que a su vez es el consejero de Iván Duque, Luigi Echeverry. Y estaban unos abogados del país muy prestigiosos y me aplaudieron que por valiente, por haber votado la reelección del expresidente Álvaro Uribe, y en ese momento ellos dijeron que me iban a colocar unos abogados para la defensa, entonces me colocaron a la doctora Clara María González. Yidis Medina cuenta hoy cómo le enseñaron a engañar a las Cortes. Me prepararon para decirle las mentiras que yo le dije en ese momento a la Corte. Siempre mantuviera la mentira porque había que taparle al presidente Álvaro Uribe. Clara María González fue apoderada de Yidis en 2004 ante el Consejo de Estado para evitar su pérdida de investidura por la venta de su voto a cambio de puestos y contratos. En esa primera oportunidad, Yidis se salvó de la condena. Como Clara María me decía, usted no tiene que decir nada para lo que tiene que ver con la pérdida de investidura, porque eso lo hago yo con mis relaciones, porque yo tengo muy buenas relaciones al interior del Consejo de Estado. Años después, en 2008, cuando Yidis le reveló a Noticias 1 que había mentido, se reabrieron las investigaciones y ella contó la verdad. Por eso fue condenada por la Corte y estuvo varios años en la cárcel.
que ella hace parte actualmente también del grupo político. Noticias 1 buscó a la candidata a fiscal Clara María González, pero no fue posible comunicarse más allá de una llamada que se cortó. El tercer candidato a ocupar la fiscalía es el consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Francisco Barbosa, quien como tal ha tratado casos tan sensibles como los de los asesinatos de Dimar Torres y Flover Trompeta, conocidos como los nuevos falsos positivos. Si llegara a ser fiscal general, tendría que declararse impedido en estas investigaciones y otras de la misma sensibilidad. Y Noticias 1 conoció el contrato que el exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, obtuvo en la Fiscalía, luego de renunciar por su confeso error en el análisis de los restos de Jorge Enrique Pizano, testigo de los negocios de Odebrecht, y Néstor Humberto Martínez. Miguel Ángel Peñarán. Mabel, la contratación ocurrió solo 2 meses después de su renuncia, con una asignación anual de unos 272 millones de pesos. Muy bien, buenas noches. Carlos Eduardo Valdés renunció a su cargo de director de Medicina Legal el 20 de diciembre de 2018 en medio de la polémica por sus declaraciones en relación con la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano y de su hijo. He presentado mi renuncia el día de hoy. El anuncio lo hizo después de una reunión con su entonces jefe, Néstor Humberto Martínez, por haberse equivocado en rueda de prensa sobre una muestra que, según él, era de sangre y que resultó ser de saliva, pero su salida fue efectiva el 31 de diciembre de 2018. Es el director el que cometió el error. Valdés no pasó mucho tiempo desempleado porque 2 meses después su ex jefe, Néstor Humberto Martínez, lo rescató y lo volvió a contratar como asesor de su despacho con un sueldo de 18,5 millones de pesos, según respuesta a derecho de petición de la Fiscalía al senador Jorge Enrique Robledo. Ya la mentira más descarada de Valdés. Además de su salario mensual, Valdés tiene otros beneficios. Bonificación de servicios 4.998.000 pesos. Prima de servicios 7.348.000. Prima de productividad 14.208.000. Prima de vacaciones 8.249.000. Prima de Navidad 17.187.000 pesos. Todo calculado alrededor de 272 millones de pesos suma anualmente los servicios de Valdés. Además de estos beneficios, Valdés cuenta con un carro de la Fiscalía y conductor. A pesar de que Valdés presentó su renuncia por cometer errores en los dictámenes sobre la muerte del ingeniero Eduardo Pizano, Martínez Neira no consideró inoportuno volverlo a contratar. La Procuraduría recientemente solicitó reabrir la investigación por la muerte de los 2 Pizanos, pero la Fiscalía se opuso. La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por la falta de soportes en el contrato de asesoría que el Grupo Energía de Bogotá firmó con el exdetective que hoy está preso por las nuevas chuzadas de la Fiscalía. Iván Serrano. Mabel, como la empresa, el detective debía entregar soportes que no entregó en sus cuentas de cobro, se espera confirmar que si con estos se habrían pagado posibles actividades ilegales de él. Una auditoría de la Contraloría de Bogotá encontró un posible daño patrimonial por 3.072 millones de pesos en el contrato suscrito entre el Grupo de Energía Bogotá y la empresa BRG Consulting Colombia. Este contrato está bajo análisis de la Fiscalía porque BRG Consulting, cuyo representante legal es un exdetective del DAS, está involucrada en las investigaciones por interceptaciones ilegales al sindicato de Avianca y al Grupo Enel, conglomerado con el que el Grupo de Energía de Bogotá sostiene un litigio cercano a los 180 millones de euros. La Fiscalía busca establecer si con recursos públicos el Grupo Energía de Bogotá le pagó a una empresa que habría terminado haciendo interceptaciones ilegales. El objeto del contrato era realizar actividades de inteligencia estratégica corporativa a empresas y personas naturales y le fue entregado de manera directa a BRG. La empresa, representada por el exdetective del DAS, Laude Fernández, se comprometía a presentar informes de empresas y personas investigadas que incluían, en algunos casos, análisis patrimonial y financiero de los últimos 10 años e información no pública. Esta actividad deberá incluir pruebas de integridad y de reputación en busca de información específica sobre los negocios, así como la investigación de hechos no públicos. En el contrato quedó establecido que BRG apoyaría al Grupo de Energía de Bogotá en los litigios que enfrentaba la empresa. Además de consultas con fuentes confidenciales del sector al que pertenezcan las personas naturales y jurídicas, objeto de análisis con el propósito de obtener información no disponible en otros medios sobre su reputación, haciendo énfasis en aspectos que indiquen y o demuestren conductas indebidas. El contrato era por hasta 2.000 millones de pesos y a BRG se le
pagaba por perfil entregado, que iba de los 8 a los 80 millones de pesos. El contrato tenía unos gastos reembolsables que el Grupo de Energía de Bogotá le pagaba a la empresa a cambio de la entrega de facturas. Ahí es donde la Contraloría de Bogotá encontró el presunto daño fiscal, al habérseles pagado 3.072 millones de pesos sin ninguna factura o soporte demostrada hasta ahora. Y luego de la confusión de una congresista sobre los indios y los indígenas, se sabe que los primeros viven en el país del tráfico más lento y nosotros en el segundo, lo que indican los indicadores. El índice TomTom de congestión en el tráfico vehicular, que en diciembre pasado tenía a Bogotá en el tercer lugar, la acaba de clasificar de segunda, después de Mumbai y antes que Lima, Nueva Delhi y Moscú. Esto indica que los más atascados son los indios verdaderos, los de la India. Esto es lo que indican los indicadores. Los más sabios del país, convocados en lo que se ha llamado una misión de sabios, le entregaron al gobierno sus sugerencias en materia de educación. Esta semana se presentaron las conclusiones del informe de la misión de sabios en su versión número 26, pues la primera vez que se conformó el grupo de personas con conocimientos científicos para que sugirieran el rumbo que debe tomar el país en varias materias, entre ellas la educación universitaria, fue en 1999 durante el gobierno de César Gaviria. Nos animan a seguir adelante. En esta ocasión hicieron parte de la misión el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y el científico Rodolfo Ginás, entre otros. La misión internacional actual fue integrada por 45 expertos a mediados de 2018 para reunirse durante más de un año con el fin de analizar el estado de desarrollo del país y recoger las impresiones de unos 10.000 ciudadanos en 16 ciudades. En su informe final recomendó 8 focos de trabajo educativo en ciencias sociales, ciencias de la vida y la salud, tecnologías convergentes, ciencias básicas y del espacio, bioeconomía, medio ambiente, energía sostenible e industrias creativas y culturales. El papel de la ciencia y la innovación social en el diseño de soluciones para cada contexto es esencial para alcanzar los objetivos de una Colombia con oportunidades para todos. El informe también propuso la creación de un Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros. Un anillo con 2 comandos digitales estaría llamado a ser el control remoto del Internet de las cosas. La carrera tecnológica de productos para portar en el cuerpo, principalmente en brazos y rostro, entre los que están relojes, gafas y pulseras digitales que tienen multifunciones diferentes a la actividad principal, tiene un nuevo producto. El Note, capaz de controlar todas las funciones de los demás y otras nuevas. Se trata de este anillo inteligente con el que se controlarán todos los dispositivos conectados a Internet en nuestros sitios. Trabaja con tecnología Bluetooth, base para manipular con los dedos aparatos como tablets, ordenadores, electrodomésticos, dispositivos móviles y demás. Quien porte el anillo, que también posee una pequeña superficie táctil y 2 botones, podrá operar y ejecutar cambios en sus aparatos solo con tocarlo. El Note se puede adquirir desde ya en Estados Unidos por un valor cercano a los $200. No se trata de una joya Cartier, Bulgari o Tiffany, pero sin duda prestará más servicios que la simple belleza de una joya. Estamos de regreso. Los antioqueños que viven con el orgullo de ser parte de su región y su identidad cultural tienen un gobernador que arroja la bandera al aire, según él, como símbolo de celebración. Pero también hay quienes creen que así ofende a todos los paisas. ¿Qué tal esto? Desde que en Antioquia nació la idea de un gobierno federal diferente al de Bogotá, la bandera verde y blanca se convirtió en el símbolo que fue decenas de veces a la guerra para preservar el modo de ser paisa. La bandera que encabeza los recintos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial del Departamento de Antioquia y es el símbolo máximo del país aparte que los antioqueños han defendido siempre en Colombia, con sus costumbres y su forma de ser. Tenemos que respetarlos como principios del ser humano y más perteneciendo a esta región como lo es Antioquia y Medellín. Pero el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que se define a sí mismo como un heterodoxo frente al protocolo, habla bien de mí, hombre, no me va a sacar ningún chisme. Quiere innovar también frente al máximo símbolo de la antioqueñidad. El gobernador Luis Pérez asegura que este acto, el cual lo ha hecho en varias ocasiones,
no es un irrespeto a la bandera, sino más bien un estilo para festejar la inauguración de una nueva obra. Cuando hay más alegría, cuando reciben el título, es también tirar hacia arriba el gorro o el libro o algo que también de alguna forma es sagrado para el estudiante. Pero para los ciudadanos y legítimos representantes de los antioqueños que consideran el gesto como un desprecio, no solo contra la bandera del departamento, sino también contra todos los paisas, los que lo eligieron y los que votaron en su contra. Eso es pisotear toda Antioquia, que se la entregaron a él. Es un acto que desconoce el respeto que siempre se tiene que tener a los símbolos patrios. Según el decreto 1967 de 1991, el cual reglamenta el uso de los símbolos patrios, en su artículo 18 establece que el que por desprecio ultraje públicamente la bandera, el escudo o el himno nacional de Colombia se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Código Penal y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Dicha sanción le cabría, digamos, al irrespeto del gobernador de Antioquia. Antioquia es la patria chica de 5,9 millones de colombianos. Que parecería un rey que tiene sirvientes que le recojan la bandera y nuestro símbolo patrio del departamento de Antioquia. Pérez dice que tirar la bandera lo estimula a trabajar por el departamento. Y el aire es un simbolismo que antes bendice los símbolos patrios y nos da más energía para seguir haciendo más obras. Y yo al gobernador de Antioquia lo quiero mucho, pero en esa área le falló, ¿sí o no? Uy, no, eso es falta de respeto. Muy mal hecho. Los protocolos frente a la bandera no son un invento antioqueño, sino un vestigio de las guerras que crearon el mundo moderno y un tributo a quienes murieron haciéndolo. Pero el gobernador está dispuesto a imponer su gesto como una nueva moda. Cada que hay una nueva obra en favor de la comunidad, tiremos hacia el aire la bandera y celebremos con euforia. Dos hombres de la entraña de Juan Manuel Santos están empujando la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. 8 horas hemos debatido este proyecto. En el trámite legislativo actual de la reforma tributaria del gobierno, que cuando se cayó en la Corte Constitucional se llamaba Ley de Financiamiento y que hoy se presenta en el Congreso como Ley de Crecimiento Económico, los funcionarios del presidente Duque están empleando todos los recursos de lobby que antes se negaban a practicar. Demostró la capacidad que tenemos en el país de lograr acuerdos. En primer lugar, para nadie es un secreto que la Casa de Nariño logró conquistar al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien se presentaba a sí mismo y a su partido Cambio Radical como independientes del gobierno. Pero paradójicamente, y esto no es en broma, y que como consecuencia de ese acercamiento político entre el uribismo, los conservadores y la banca de Cambio Radical, la reforma tributaria tiene asegurada su aprobación en el Capitolio. La sentencia puede decir, no, el ministro de Hacienda fue un imbécil. No se conocen los detalles de la forma como la administración Duque logró vencer el distanciamiento de Vargas Lleras, pero los que saben de política tradicional opinan que tiene que haber promesas de por medio. Por lo pronto, se sabe que un hombre del ex vicepresidente se perfila como posible nuevo ministro de Agricultura, Andrés Espinosa Fenward, con lo que Vargas quedará comprometido con Iván Duque. Son unas grandes beneficiadas porque... Y como los vientos del poder cambiaron desde cuando el presidente era Juan Manuel Santos, ahora Sergio Díaz Granados, su ministro de Comercio, estaría sirviendo al gobierno Duque como lobista en el Congreso a favor de la reforma tributaria. Por eso habla con todos sus parlamentarios amigos y por eso también se ha difundido la versión de que el presidente le ha ofrecido varias veces ser ministro. El más reciente, el del Interior en reemplazo de Nancy Patricia Gutiérrez, a quien dan por retirada del gabinete. Ignacio Álvarez, apoderado internacional de Alexander Bernot, amigo y asesor jurídico del empresario de venta de automóviles Carlos Matos, estuvo visitando al representante en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vine a presentarle a las Naciones Unidas y además a la Embajada de Estados Unidos también un informe.
Hace 3 meses, un despacho de la ONU declaró que la detención de Bernot en el proceso que se le sigue a Matos por presunta corrupción judicial fue arbitraria, debido a que el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez tenía interés personal en el caso del empresario y por lo tanto no podía ser imparcial. Yo les hice la pregunta del día. Bernot ha alegado que el exfiscal además sostiene todavía una controversia por sus honorarios con Matos. Que Colombia lo cumpla. No lo cumpla, se está poniendo en una situación similar a estados violadores de derechos humanos que desconocen estas decisiones, como por ejemplo Venezuela. Por sus vínculos familiares con ciudadanos norteamericanos, Bernot y su abogado Álvarez han solicitado también la atención prioritaria de su proceso a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, tal como lo hizo el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien salió del país protegido por esa embajada por similares motivos. Ambos, Andrade y Bernot, han alegado ante los diplomáticos persecución de Martínez Neira y consideran que carecen de garantías judiciales en Colombia. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales detalles en Top Secret. Y les contamos ahora que los científicos están a puertas de conseguir la píldora anticonceptiva que se toma una sola vez al mes. Aquí está el reporte. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Hospital Brigham and Women de Boston desarrollan un anticonceptivo que cambiaría el método mensual de pastillas por una sola dosis mensual con el mismo efecto. Según lo han demostrado los primeros experimentos en animales, la cápsula digerible con recubrimiento de gelatina libera descargas contraceptivas en el estómago y es más eficaz, pues el 9% de embarazos que se reportan anualmente son de mujeres que usan este método de planificación. Nuevas opciones para la salud de las mujeres. Y con esta imagen nos despedimos. Hasta aquí esta emisión de Noticias 1. Nos vemos durante toda la semana en nuestras redes sociales y el próximo fin de semana ustedes y yo nos encontraremos de nuevo aquí en Cable Noticias. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Buen inicio de semana.